Algo que también podemos ver a simple vista es que es un diccionario. Entonces, así como un diccionario, entonces es un objeto. Todos los tipos de datos en Python, incluyendo las clases, son objetos. Entonces, contienen atributos y métodos. Entonces vamos a ver los atributos y los métodos un poco más adelante. A los valores, como es lógico, se accede a través de sus keys. Solo a través de la llave se puede acceder a los valores de de un diccionario. Sin embargo, hacerlo en este diccionario sería titánico debido a su tamaño. Lo que podemos hacer es listar con dir los métodos disponibles. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a decirle al intérprete de Python que nos imprima todos los métodos y atributos disponibles de el objeto escaneo y le vamos a pasar la IP. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Escribimos print la función dir escaneo y le vamos a pasar el host. Entonces vamos a guardar y ejecutamos. Inmediatamente ahí nos está mostrando los métodos y atributos eh, que tiene este diccionario y le pasamos la IP. ¿Sí? Entonces el que vamos a usar aquí es TCP para ir más en detalle y que nos muestre si está abierto o cerrado ese puerto. Entonces vamos a ir acá y como es un método, entonces lo usamos con punto TCP y aquí le pasamos el puerto, en este caso es el puerto 21 y acá ya no hay necesidad de que nos imprima. Vamos a guardar y ejecutamos. Me dice que TCP no es un atributo de la lista. Bueno, bueno, que ya no es cierto. Guardamos y ejecutamos. Como pueden ver ya me imprime más definitivo si está abierto o cerrado. Entonces ahora procederemos a hacer un script que lo que va a hacer es, si está abierto o cerrado, nos va a guardar en un archivo .txt esa, esa IP y si está abierto o no. Entonces, bueno, vamos a ver el último método que es muy importante. Se llama command line. Venimos aquí le escribimos print escaneo. Esto, ¿por qué nosotros le escribimos print? Porque esta función scan nos está retornando un valor. Entonces por eso los imprimimos. Escribimos escaneo.command line y guardamos. Y aquí nos dice la línea de comando que está utilizando Python Nmap para lanzar ese escaneo de puertos. Es muy importante en ocasiones esta línea. Entonces para eso nos sirve ese método. Bueno, ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio
Voy a iniciar a hacer el script. Es un pequeño script, como les decía anteriormente, el cual nos va a alojar en un fichero .txt el estado de dicho puerto, de dicho host de la red. Entonces voy a empezar. Primero la primera línea, que creo que ya quedó claro, la cual indicamos el intérprete, la ruta del intérprete de Python. Importamos la librería nmap, ¿sí? Y hacemos la instanciación de la clase en el objeto escaneo, que va a ser igual a nmap.portScanner. O podemos hacer lo siguiente también. Podemos de la librería nmap importar solo ese método, esa clase por scanner. Entonces con esto le estamos diciendo al intérprete de Python que no hay necesidad de aquí invocar al método, perdón, al módulo, sino que con esta simple línea instanciamos por scanner. O también los podemos hacer con, con un asterisco, le estamos diciendo que nos importe todo lo que haya dentro de esa librería, nos va a importar absolutamente todo, ¿sí? Pero en mi caso me gusta dejarlo así. Una vez hecho esto, tomamos la variable escaneo.scan para tomar el método que vamos a usar. Esto lo vamos a juntar en una función que las funciones las declaramos con la palabra reservada def y el nombre de la función escaneo lo voy a poner y le vamos a pasar como parámetros el host y el puerto. Acá invocamos a la función escaneo y le vamos a poner el host y el puerto. Listo, entonces, perdón, aquí no es, aquí es host, aquí ya escribimos como tal ya el host 192.168.175.129 y te quiero decir que por el puerto 21. Si le queremos dar más argumentos, le damos argumentos tales como menos sb, menos sb, menos sp, menos o, perdón, aquí es menos o, pero en este caso, en este script no le vamos a dar argumentos, simplemente le vamos a dar el host y un puerto, ¿sí? Que es, ese es el protocolo FTP. Entonces, una vez hecho esto, aquí vamos a pasar el host y acá el puerto. Imprimimos esto que nos va a dar el resultado de lo que hicimos anteriormente. Venimos acá en consola y lo ejecutamos. Cd desktop. Ejecutamos y nos da la información que obtuvimos anteriormente. Y lo cual nos importa en este momento es el estado de ese puerto. En este caso se encuentra abierto, pero vamos a utilizar unos métodos de ordenamiento para que se nos vea un poco más ordenado y más bonito. Entonces, cerramos esto. Vamos a alojar una variable que se va a llamar state, cual va a contener el escaneo, cual es la variable el cual contiene el escaneo. Acá le vamos a dar el host y acá le vamos a decir que el puerto TCP. Por consiguiente le vamos a pasar en entero el puerto y le vamos a decir que nos muestre el estado de ese puerto. Con esta línea de código nos va a alojar en esta variable solo el estado de ese puerto, close o state. Guardamos, pero primero imprimimos acá state.
guardamos y ejecutamos. Entonces me dice que ese puerto se encuentra abierto. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar una condición. Vamos a utilizar una condición para que si esta palabra open existe acá en este diccionario que tenemos acá, nos va a guardar una línea de texto en un archivo .txt. Entonces vamos a utilizar un método. Voy a listarle los métodos que tiene disponible esta variable state. Voy a suprimir esta línea un momento para que no me imprima. No, si la suprimo no la voy a usar. Guardo y ejecuto. Entonces acá tiene todos los métodos disponibles y el cual vamos a usar es count. ¿Sí? ¿Cómo funciona este método? Voy a dar un pequeño ejemplo. Ingresamos al intérprete de Python. Voy a declarar una variable que se va a llamar cadena igual a hola mundo. ¿Sí? Ahora si listamos los métodos de esa cadena, los métodos o atributos, aquí nos debe aparecer el método count también, entonces vamos a hacer uso de él. ¿Cómo hacemos uso de un método? Escribimos la variable o el objeto punto count, ¿sí? Y como argumento le vamos a pasar una cadena de texto. Si yo le paso, por ejemplo, hola, oprimo enter y me va a retornar un valor numérico, el cual indica que esta cadena de texto sí se encuentra dentro de hola mundo. Sí. Si yo escribo una que no existe, por ejemplo, saludo, me va a devolver 0 porque no existe. Entonces esa es la mecánica con la cual funciona este método count. Vamos a hacer uso de él para indicarle lo siguiente. Vamos a hacer una condición el cual nos diga si state.count open, si esta palabra open existe en el diccionario que nos dé aquí, si open es mayor o igual a 1, ¿sí? Si fuera igual a 0, pues ahí no existiría nada, ¿cierto? Entonces, si esto se cumple, si esto es igual a 1, o sea, si esta palabra open existe en state, va a ser lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar fichero. Vamos a abrir un fichero con la función open. Le pasamos el host. Lo vamos a poner en string para que no haya ningún problema. Más .txt, coma, y el segundo parámetro o argumento que va a ser el modo. Yo quiero que me escriba en ese archivo .txt. Ahora vamos a escribir dentro del fichero .write, que es un método, y le decimos que nos escriba una línea de código, y aquí es donde vamos a imprimir la línea de código. ¿Sí? Entonces vamos a escribir una variable que se va a llamar, como le ponemos estado, puede ser también. Listo, entonces aquí le vamos a pasar, lo vamos a poner bien bonito. Host.
Con esta línea lo que le estoy queriendo decir es que me aloje en la variable estado lo siguiente. Voy a imprimir eso. Print estado. Voy a borrar esto un momento para que vean. Guardo y ejecuto. Entonces me va a imprimir lo siguiente. Me va a imprimir 192.168.175.129 que hace parte de la rama de protocolos TCP. El puerto 21 se encuentra abierto. Esta línea de texto nos la va a escribir dentro del archivo de texto .txt que se va a llamar, va a tener el nombre del host de nuestra red más .txt. Entonces aquí le vamos a poner estado, ¿sí? Estado. Y abajo cerramos el flujo de datos de dicho fichero. Fichero.close. Bueno, vamos a guardar y ejecutamos nuestro script. Bueno, aquí me arrojó esto porque aquí estoy imprimiendo esto, pero no hay necesidad. Guardo y ejecuto. No me imprimió nada porque no estoy imprimiendo nada en el editor de texto. Minimizo y vamos al escritorio. Y como pueden ver, aquí hay un archivo que se llama 192.168.175.129, que es el host que hay dentro de mi red. Si yo abro eso, nano 192.168, si yo abro eso, va a contener la línea de texto que nosotros generamos aquí. Es un pequeño script que en su momento puede ir creciendo y puede llegar a ser muy útil en la parte de scanning, ¿sí? Que es la segunda fase del pentesting. Bueno, pues espero haberlos ayudado en algo, haberles aportado algo. Entonces, nos vemos pronto.